Gloria al Padre Celestial. Dios puede tomar asiento, hermano. Dios nos regala un día más porque Dios es bueno y fiel. Amén. Un día más para venir a agradecerle. Un día más para encontrar un propósito en su camino. Un día más para decirle, Señor, ahí donde he estado cansado, fatigado y tal vez enfermo, vengo a confiar en que tú eres mi sanador, tú eres mi sustentador y tú eres nuestra respuesta. Esa es la diferencia de cuando nos congregamos en la casa del Señor. Buscar propósito de aliciente espiritual, buscar fortalecernos unos a los otros, hacer esas alianzas en la casa del Señor donde podamos orar e interceder, saludar lo que quiera hacer falta para seguir orando por esa persona, para averiguar qué está pasando con él. Porque dentro de los tiempos que estamos viviendo tiempos que nos alejan de la casa del Señor, nos alejan de Dios. Crece más rápido la duda, crece más rápido la incertidumbre, crece más rápido la pereza, la apatía, el cansancio. Es mejor quedarnos de pronto en nuestras casas, irnos de paseo, dormir hasta tarde, que de pronto comenzar a orar y a buscar al Señor para que Él supla en nosotros una paz, una fortaleza y una madurez espiritual para enfrentar los tiempos difíciles que vienen. Cuando ocurre todo eso, la fe comienza a enfriarse, y a eso lo podemos resumir en una palabra como la apostasía. El pueblo de Dios, el pueblo que conoce, la gente de cualquier denominación de iglesia, dejan de asistir y congregarse porque están cansados, enfermos, abatidos, acongojados, y dejan de encontrar respuestas en la casa de Dios. Pero la misma palabra del Señor nos ha dicho, no dejemos de congregarnos, porque aquí podemos encontrar y decir, mano, ora por mí. No tenemos que averiguar la razón, solamente es clamar y orar porque hay una petición y una necesidad. Porque hay alguien que necesita una oración para fortalecer su fe, para sentir que estamos hablando un mismo lenguaje en Cristo Jesús. Cuando estamos afuera de la casa de Dios, tendremos muchísimos consejos y muchísimas personas nos podrán asesorar y decir cosas, pero nunca con un soporte espiritual, que es la diferencia. Estamos leyendo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 4. Manifestación del hombre pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie, dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Hasta dónde llegará el engaño? Hasta donde nosotros, conociendo la verdad, permitamos que esto pase. Es que estoy cansado, me quiero quedar, ya no quiero orar, no quiero leer la Biblia, eso no me parece que pueda ocurrir, es que es mejor el momento, estoy muy joven o todavía estoy muy lleno de vigor, quiero disfrutar muchas cosas. Pero no puedes tener, según las personas, lo mejor de dos mundos, dentro de una mentalidad tal vez muy inmadura y mundana. No puedo creer que tengo todo lo del mundo a favor, las fiestas, las amistades, el dinero y la facilidad de conseguir cosas allá, y querer que Dios me bendiga y el Señor porque no prospera, porque no me guarda, porque estoy en un vehículo y porque me choque, porque no tengo plata y porque las luchas o las adversidades que pasan en mi familia. Pero si yo no estoy conforme a la voluntad de Dios, porque quiero ser bendecido, porque quiero que el Señor sane mi cuerpo, porque le estoy exigiendo a mi Padre que me dé bendiciones cuando soy una persona infiel, una
una persona que lo agrede, una persona que no creo en él, pero le estoy exigiendo que me dé, que me sostenga, que me sustente, que me prospere, cuando no ando bajo sus bendiciones y sus parámetros. Estamos en una sociedad donde muchos hijos van y le hacen reclamo a sus padres y les dicen que tienen que sostenerlos simplemente porque son sus hijos. No importa cómo los agredan, cómo los maltraten. Y uno dirá, no, es que la crianza, la palabra de Dios dice, honra padre y madre. Es el respeto que se tiene, es el respeto. Yo respeto a Dios, pero también en la parte espiritual yo le obedezco al Señor. Porque sus misericordias, dice la Biblia, se renuevan cada mañana. El Señor no dice ni te condiciona, dice, se renuevan. ¿Cuáles son sus parámetros? Haz conforme a esto. Obedécelo, transforma tu vida conforme a su voluntad. La apostasía está descrito como abandono progresivo de la fe. Me pareció muy bonita esta definición y muy asertiva. Abandono progresivo de la fe, enfriamiento que sufre el creyente frente a la verdad. Nos enfriamos. Cuando algo se enfría, ¿cómo se pone cuando está frío? Duro, rígido. Algo ya no tiene flexibilidad. Cuando está en el calor es moldeable, ¿cierto? No es lo mismo usted llegar y comer un plato de alimento helado y congelado. No es una paleta, su almuerzo, por decirlo así, helado con escarcha, que comerse eso recién hecho, calentado, sabroso, tiene un sabor diferente, pierde hasta el sabor. Algo helado, diferente a los alimentos que se comen en ese estado, pierde el sabor. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, dice que seamos sal de la tierra, perdemos hasta ese sabor. Perdemos el sabor de hablar y proclamar palabra diferente. Podemos estar en lucha, en adversidad, en situaciones difíciles, pero cuando alguien está pegado en la mano de Dios, habla distinto en medio de la enfermedad, habla diferente en medio del conflicto con su familia, habla distinto en medio de una situación laboral, habla distinto en medio de una crisis financiera, habla con fe creyendo a Dios. Habla como una persona en victoria que sienta que tiene una carga y una lucha grande en su vida. Y por más problemas en su casa, puede creerle al Señor y darle sabor a la situación. Dios es fiel en medio de esto. Por más fatigado, cansado, ese respiro, nos lo da el Señor para seguir poniendo los ojos en Jehová. Poniendo los ojos en Jehová. La palabra dice que cuando perdemos eso, perdemos esa bendición del Espíritu Santo, que es el que renueva nuestra fe. Dejamos de creer en la palabra, dejamos de disfrutar del momento. Señor, es un proceso, pero tú me das la fuerza, la palabra, la convicción de saber de que pasando de esto tendremos una victoria. Después de esto pasamos a una victoria. Hoy conversaba con la hermana Yolanda de la cirugía que le habían hecho aquí en el cuello. Le decía, esa cicatriz es un testimonio de la gloria de Dios. Amén. Más que taparla, pregúnteme por qué la tengo, porque Dios se glorificó. Amén. No ha tocado ninguna parte delicada de mi garganta, puedo hablar. Todo, sigo siendo una persona útil y funcional. Dios se glorifica en muchas cosas, pero la diferencia es tu forma de creerle al Señor. Si tu fe se enfría, todo es un caos. Usted ha escuchado a la gente que se queja por todo, por el trabajo, porque lo tienen, y si no lo tienen también se quejan de la familia, y si no, la familia tampoco es antes, también se quejan de la familia, y si están muchos también, si tienen situaciones financieras y hay mucha abundancia, entonces se alejan de la casa de Dios porque hay que disfrutar del momento. Entonces si ya no hay, entonces ahora sí vienen donde Dios bombero para que sea sustentado. No, nosotros tenemos que ser constantes en la fe para que no caigamos en esa apostasía, que es el abandono de nuestra fe. Mateo 24, libro de Mateo, capítulo 24, del versículo 11, el 12 y el 13 dicen así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán
a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Pero miren lo que dice tan importante el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, que no seamos parte del pueblo engañado, porque la palabra de Dios dice también que por falta de conocimiento se pierde. Y hay gente que dice, es que me dijeron, pero te lo dijeron desde la palabra de Dios. No, me lo dijeron, pues me lo informaron, me dijeron que eso estaba en la Biblia. Muchas sectas y muchas cosas malvadas se han levantado en nombre de Dios sin ser Dios quien lo estipula, quien lo dice en su palabra. Pero la gente de su ignorancia, por no escudriñar la palabra, dejan que su vida se engañe, sus finanzas se engañen, su familia se engañe y muchas cosas malas les ocurren. Pero que y ahí dice, es que es culpa de Dios, no es culpa de nosotros por no escudriñar, por no buscar, por no preguntar asertivamente sobre las cosas de la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos enseña que los tiempos difíciles, hay algo dentro de la apostasía, son tres cosas que van a ocurrir en estas vidas que se alejan de la presencia del Señor. Primero, dejan de orar. Ya no tengo el tiempo, me quedo dormido, es que estoy cansado, es que tienen que entender que todo el día yo no tendría que entender nada. Usted es el que tiene que entender que sus bendiciones vienen de Dios y que por más cansado, afligido y agobiado que esté, el único que renueva mis fuerzas es el Señor Jesucristo. Entonces la palabra dice, cuando dejamos de orar comienza a enfriarse nuestra fe. Cuando la palabra de Dios deja de ser prioridad, no, yo no puedo asistir, es que yo no me puedo congregar, es que no tengo tiempo, pero Dios tiene tiempo para mí. Yo quiero que Dios saque el tiempo de bendecirme, pero yo no tengo el tiempo de ir a escucharlo. Lo otro es, el mundo es más fuerte que la voz del Espíritu Santo. Recibimos consejos, escuchamos un montón de cosas, un montón de personas que no temen a Jehová, dando un montón de consejos a las personas en sus matrimonios, como padres, como financieros, en la parte de la salud, en un montón de áreas, en todas las áreas ya hay consejeros. Pero cuando ese consejero se basa en la palabra de Dios, sus resultados se ven, porque fuera de los resultados dan paz, dan bendición. Y dejo de confiar en Dios para confiar en el consejo de Él. Es que yo voy donde la hermana Diva porque es que ella me aconseja y ella me dice, pero se me olvida que yo tengo que buscar a Dios en oración, que Dios la use para bendecirme, amén. Pero yo tengo que tener mi tiempo, Señor. Dame sabiduría, dame palabra, dame consejo, dame fortaleza, ayúdame y estórbame las malas decisiones que voy a tomar, o muéstrame tu camino y dame paz por donde debo caminar, Señor, por donde debo crecer y que debo corregir para agradarte. Y el Señor te va mostrando en cada una de las cosas, pero yo tengo que dejar que mi fe no se enfríe. La palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Apocalipsis 3, 8 dice, el mensaje a Filadelfia, y el 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren, la palabra del Señor nos está diciendo que no estamos con las puertas cerradas. El que se siente derribado, el que se siente derrotado somos nosotros, no el Señor. El que se siente que ya no puede más somos nosotros, no porque el Señor lo quiera así. El que se siente que ya, mejor dicho, esto se tiró, se dañó, se venció, ya no servimos para nada, somos nosotros, no el Señor. La palabra de Dios dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas,
Él sabe que en nuestra debilidad, dice la palabra, en mi debilidad, fuerte soy, dice la palabra de Dios. Aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es una condición de bendición, no lo hemos negado. Sabe que podemos estar cansados y abatidos, pero nuestra fe no se puede enfriar. Porque si dejamos de orar, si dejamos de congregarnos, si dejamos de hablar de la palabra del Señor como se hizo este martes, si dejamos de ir a evangelizar, si dejamos que ese llamado y esa función que tenemos, como dice Mateo, ir y predicar el evangelio, si eso se apaga en nosotros, caemos en esa apostasía, en esa indiferencia espiritual. La palabra del Señor en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 8 dice así. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, que no seamos de ese pueblo. Venimos, cantamos, le adoramos, ¿cierto? Venimos y decimos amén, cantamos la Biblia, la tenemos para que nos lo vean, si es que yo voy a la iglesia. Podemos venir un vestidito largo, pero eso no quiere decir que nuestro corazón esté con el Señor. Y estamos hablando de un corazón en mi relación con Dios, porque Él sí sabe lo que pienso, Él sí sabe lo que siento, y de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estoy triste, cuando estoy melancólico, cuando estoy enojado, cuando estoy en cualquier estado emocional, la boca es el reflejo de lo que está en nuestro corazón. Porque es lo que estoy diciendo, es lo que estoy hablando, es lo que estoy aconsejando, es lo que estoy corrigiendo. ¿Cómo lo hago? ¿En qué momento lo hago? Ay, no, perdóname, es que no era así. Nosotros conectamos nuestro cerebro y nuestra lengua con el Espíritu Santo antes de, porque después de que lanzamos una palabra, ofendemos, herimos y lastimamos. Recoja pues todo eso. Ay, no, el Señor restaura. El Señor también, tú le darás cuenta de toda palabra que salga de tu boca. Lo dice la Escritura. Por eso tenemos que conectar nuestra boca con la unción del Espíritu Santo, para saber lo que decimos, cuándo lo decimos, dónde lo decimos y por qué lo decimos. Si somos testimonio vivo de Dios, ya hablamos diferente, pensamos diferente, actuamos diferente, con la autoridad del Señor Jesucristo en nuestra vida, con la llenura del Espíritu Santo, no dejando que nuestra fe se enfríe, porque cuando hay enfriamiento en nuestro corazón, nos apartamos de nuestra convicción de vivir, y vivimos como queramos, no como Dios quiere que vivamos. El enfriamiento también tiene que ver que dejamos de congregarnos y comenzamos a justificar el pecado. Comenzamos a justificar la mentira, no sé, es normal, no me hagas pasar, decir que estoy ocupado. Cosas sutiles que son pecado. No, digan que es que no, estoy tan ocupado. Y no era una ocupación, pero Dios sí discierne el corazón. Cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de apoyar las actividades de las iglesias, porque ahí hay salvación, ahí está el fuego del Espíritu Santo. Cuando nos reunimos, cuando cantamos, cuando oramos, cuando estamos en unidad, ahí, cuando el aposento alto, ¿qué pasó? Ellos estaban unidos con un mismo propósito, recibir la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos congregamos, estamos unidos en esa misma convicción. Cuando hacemos alianzas con nuestros hermanos en la iglesia, cuando venimos, estamos buscando un aliciente espiritual que solo viene de Dios a nuestra vida. Cuando las personas van a una rumba, una fiesta, encuentran otra clase de aliciente, y el guayabo intoxicado el otro día. Pero eso pasa y hay que volver a hacerlo, porque necesitamos volver a sentir ese nivel de emoción. Pero cuando la gente busca a Dios, tendrá ese mismo nivel de emoción siempre, porque es la llenura de Dios. Dios no es efímero, no, Dios no es del momento, Dios no es de la euforia, Dios no es de que la ráfaga de energía. No,
Dios permanece en nuestra vida para siempre. Y su aliciente siempre está en medio de cada situación. Por eso nuestra fe no se puede enfriar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 dice: no apaguéis el espíritu. Mire cómo es de cortico. No apaguéis el espíritu. ¿Cómo lo apago? Es que no es de encender y apagar, eso no es un switch. Pero eso sí depende de mi tiempo de oración con Dios, de mi encuentro, de la respuesta, de la paz que encuentro en medio de cada situación. Si ese switch se apaga, yo no puedo esperar de que entre energía a una casa. Si yo cierro la llave del agua, yo no puedo decir, hombre, ¿por qué no me está llegando el agua a la casa? Porque usted la cerró. Porque no hay energía, porque bajaron los breques y no entra luz al computador. Porque usted decidió bajarlos. Si yo sé que eso está apagado, yo no puedo esperar a que haya luz, a que haya energía. Si yo estoy apagado en mi relación con el Espíritu Santo, en mi tiempo de oración, en mi tiempo de congregarme, en mi tiempo de crecer en el conocimiento de la palabra, yo no puedo hablar palabra sabia, yo no puedo hablar palabra de bendición, porque me estoy contaminando. Si usted deja un plato de comida a la intemperie, bichos son los que van a caer en ese plato de comida. Y después no sería el ideal pretender comérselo. Porque a menos de que seamos como las dragones de Comodoro que comen infinidades de cosas terribles y no les hace daño, a nosotros sí nos haría daño. Cuando dejamos nuestra vida espiritual a la intemperie, van a llegar un montón de basura que va a contaminarnos. Nosotros tenemos que taparla, protegerla, porque ahí es donde el Señor nos está alimentando. Nos alimenta. Dice que la Biblia es alimento, es leche, es miel, es agua, es pan de vida eterna. Ese alimento lo debo conservar, porque cuando yo no me alimento bien, se nota en mi cuerpo. Cuando la gente está desnutrida, se nota en su cuerpo. Cuando la gente está enferma es por falta de una buena alimentación, no es por comer mucho, es alimentación. Su cuerpo lo nota. Cuando yo me alimento espiritualmente, se nota. Mi fe sigue vigorosa, mi fe sigue en pie. Y le puedo decir, Señor, heme aquí, Señor, úsame, envíame, no dejes que yo caiga en medio de la mediocridad espiritual. Avívame, Señor, mi fuego, mi vida. La Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice así. Vamos a leer desde 16, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación en todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe que dice ahí, vivirá. Entonces, si estamos muertos espiritualmente, es una decisión personal de habernos alejado del Señor, alejarnos de congregarnos, alejarnos de leer la Biblia, alejarnos de buscar su presencia, porque en el versículo es muy claro que nos dice que el 17, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la palabra del Señor es muy clara frente a esas emociones. Mateo 16. El libro de Mateo, capítulo 16, y el versículo 14 dice así. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros decían Elías, otros Jeremías, o algunos del profeta. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos estaban convencidos de a quién estaban viendo, al Cristo del Dios viviente. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿En este Señor, en este predicador, en este youtuber, en este tiktoker, en este Instagram? ¿O estás colocando tus ojos en la palabra de Dios para nutrir tu vida?
puesto los ojos en Jehová, el autor y consumador de la fe, dice las Escrituras. No perder ese vínculo de evangelizar, de predicar la palabra. No podemos ser unos cristianos o unas personas conocedoras egoístas. Extienda su estaca de bendición, predica la palabra, evangeliza a tu familia, evangeliza a tus amistades, que el Señor pueda decir, oh por Dios, están extendiendo, que el Señor pueda sentir gozo porque estamos compartiendo la palabra de Dios. Dice que cuando un impío, una persona conoce a Dios, el reino de los cielos se goza, hay fiesta en el reino de los cielos, porque alguien que no lo conocía, lo conoce. Volver y conocer los caminos de Dios son darnos nuevas oportunidades, pero también la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es de los valientes. Entonces, que el cobarde, el miedoso, como que para este plan no está, porque quiere decir que hay que cambiar formas de hablar, de pensar, de actuar, hay que renovarnos, hay que ser transformados por la palabra. Por eso dice que el reino de los cielos es de los valientes, porque ser transformado y cambiado requiere una disposición de mi vida para impactar y no dejar que mi fe se enfríe. Porque si yo creo en el Señor Jesucristo, cambio y me transformo y le creo que mi familia, que mis finanzas, que mi empleo es una bendición. En medio del caos sigue siendo una bendición, porque el Señor tiene un propósito con todo eso. Cuando nosotros evangelizamos, hay 5 cosas muy valiosas y se las quiero leer. Lo primero, Dios ama al mundo, ¿cierto? Como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Lo segundo, todos hemos pecado. Y es reconocer lo que dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Estamos invitando al otro a que nosotros también en algún momento lo reconocimos para ser salvos. Lo tercero, Jesús pagó el precio en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. El cuarto, la salvación se recibe por fe en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y el quinto es confesar y creerle. Romanos 19. Si confesamos con nuestra boca que el Señor es Jesús, ¿cierto? Ese es el plan de salvación. Cuando le predicas a una persona en medio de tu situación, deja de ser egoísta para compartir la bendición. Y el Señor también te trae paz en medio de tu situación, porque estás compartiendo también de esa paz en otra persona. Predicar el Evangelio como lo dice el Señor Jesucristo. Ir a tocar ese corazón y decirle, el Señor te ama porque a mí también me amó. Y en medio de mi lucha tengo su sustento, Él te puede sustentar. En medio de mi enfermedad, Él me sanó y Él me sustenta, también te puede sanar y sustentar. En medio de mi escasez, el Señor proveyó y me sustentó, también te puede sustentar. Ese es el plan de salvación, sentirnos agradecidos al punto de poder ir a predicar el Evangelio, decirle a otro, Dios te ama como me ama a mí. Dios me transformó así como te puede transformar. Dios me cambió así como te puede cambiar. Dios tiene un propósito con tu familia así como la tiene con la mía. Y creer en esa extensión, decirle, Señor, no me dejes apagar mi fe. Permanecer firmes en la fe. Y lo dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 13 al 17. Escogidos para salvación, pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de vuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y el mismo Señor
vuestro Dios, vuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Tenemos una función, un propósito de estar firmes en medio de las circunstancias. Lo mismo lo dice Mateo, capítulo 26. Mateo 26, del 40 al 41. Jesús ora en el Getsemaní, dice Mateo 26. Y el 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar una hora? El Señor los estaba cuestionando. ¿No pudisteis velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está el llamado, para que mi fe no desfallezca, para que mi fe no se enfríe, para que yo pueda ver la gloria de Dios, tengo que buscar al Señor. Él nos estaba cuestionando, no pudieron orar una hora. Recuerden que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Le ponemos disciplina a la carne, a ese sueño, a ese cansancio, a esas excusas para no congregarnos. Dice Señor, en medio de todo, la palabra nos enseña, primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Amén, gloria al Señor. Entonces le podemos decir al Señor, gracias, oh Padre. Gracias, Señor, porque necesitamos tener esa fe que nos sustenta, que nos sostiene, Padre de la gloria. Una fe que nos permita, Rey de reyes y Señor de señores, verte con convicción, Padre Santo.